Deidades poderosas a punto de despertar, criaturas subterráneas que sirven de inspiración para retratar una realidad alternativa, mágica y oscura, reuniones que terminan en un festival macabro, bruto y lisérgico, brujas que reinan en mundos que se esconden detrás del nuestro. El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro fue una de esas sorpresas irrepetibles que, aunque en su momento, hace ya 2 años, le dedicamos vídeo, top y crítica, tenía una cuenta pendiente con ella. Me apetecía hablar de sus monstruos, de su lado Lovecraftiano, de su manera de tocar el horror cósmico desde relatos clásicos y otros no tan clásicos, donde los dioses y seres del imaginario del escritor de Providence mezclan entre demonios, fantasmas, extraterrestres y todo lo que tiene que ofrecernos la antología más especial de los últimos años. Hoy vamos a desgranar sus episodios, sus entidades, sus finales y sus significados para recordar un poco todo ese universo temático que, de la mano de varios de los cineastas más interesantes del terror de los últimos años, nos hacía recorrer un camino lleno de altibajos, pero totalmente disfrutable e inolvidable. Escribidme cuáles son vuestros capítulos favoritos, los que menos os gusten también, vuestros monstruos preferidos, y volvamos a abrir la puerta al Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Dirigido por Guillermo Navarro, Apartamento 36 nos presenta a Nick, un veterano de guerra racista y bastante intolerante, como comprobamos enseguida, que consigue hacerse con un trastero tras el fallecimiento de su anterior dueño. Su objetivo: vender todo lo posible que hay dentro para saldar sus numerosas deudas. Pero más allá de sillas viejas, álbums de fotografías en blanco y negro y objetos que parecen haber sido utilizados por el bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial, nada que parezca tener realmente muchísimo valor, se encuentra algo diferente: un tablero de madera con un pentagrama, una caja que, cuando se la lleva a una medium experta en el tema para sacar dinero por ella, Agatha, esta encuentra un compartimento secreto con 3 libros únicos y extremadamente poderosos, por los que le ofrece $10.000 por cada uno, a no ser que encuentre el cuarto. Falta uno en la colección. De conseguirlo, la cifra podría ascender a los 300.000. Acompañado de Roland, un experto en el tema y que conoce el verdadero poder de los ejemplares, Nick vuelve a su trastero dispuesto a encontrarlo. En el trayecto, el enigmático hombre le revela al veterano que conoció al propietario original del trastero 36. Se trataba de un alemán vinculado al ocultismo, obsesionado con las artes oscuras, sospechoso de haber ofrecido a su hermana a un demonio. En este contexto, el cuarto volumen de la colección era peculiar, ya que se quemaba una vez el ser maligno reclamaba un alma y finalizaba el pacto. Como el dueño murió de un infarto, era probable que el libro todavía estuviese allí en perfecto estado, y efectivamente, al llegar, ambos descubren una puerta secreta que les conduce a un pasillo sombrío, repleto de crucifijos y páginas con textos sagrados. Tras terminar ese angosto camino, llegan a una sala final donde descubren, efectivamente, el libro en perfectas condiciones sobre un atril y un cuerpo en el suelo en el centro de un símbolo diabólico. Nick se aproxima hasta el libro lo antes posible, rompiendo sin querer el dibujo de protección que limitaba el torso, liberando así al demonio que se encontraba encerrado en el cadáver, que no es otro que el de la hermana del dueño anterior, confirmando la leyenda del apartamento. Roland es devorado y el cuarto libro se quema por sí solo, por lo que Nick echa a correr por los pasillos y la criatura resucitada comienza a perseguirle. Aunque encuentra una salida, su intransigencia y su forma de tratar a la persona que puede sacarle de allí en el último instante le lleva a ser devorado por el monstruo de tentáculos. La primera criatura del gabinete, más allá que un demonio como tal, es una poderosa entidad que se parece mucho a lo que vendría a ser un Shoggoth, la entidad creada por Lovecraft a la que conocimos en Las Montañas de la Locura. Un plot twist espectacular. Vincenzo Natali, basándose en el relato del mismo nombre de Henry Kuttner, nos mete en un viaje siglos atrás en el tiempo a una ciudad industrial y gris, decrépita, donde la pobreza y la manera de salir adelante es un ejercicio de supervivencia extremo, tal y como le sucede al protagonista, Mason, un ladrón de tumbas encargado de romper el descanso de los recién puestos bajo tierra para hacerse con los botines con los que son enterrados, hasta que uno de estos trabajos le lleva casi al mismo infierno. Y es que tras una serie de problemas, sabiendo de la gran riqueza con la que va a ser puesto a dormir eternamente su próximo objetivo, no tarda en aparecer la misma noche que es sepultado. Su sorpresa al abrir el ataúd es ver cómo un grupo de ratas se llevan el cuerpo tierra adentro por una serie de túneles estrechos a metros de profundidad. A pesar de la claustrofobia y de saber dónde va a meterse, de los peligros y de la posibilidad de perderse allí, Mason sigue el rastro de los roedores. Y sí, resulta ser aterrador, porque más allá de la sorprendente aparición de, digamos, una reina rata de tamaño descomunal que da un asco que te cagas, lo peor que hay allí no es eso. En el
peor momento termina cayendo a una zona todavía más baja, hundiéndose hasta una especie de pasadizo oculto con sorpresa inesperada. Una edificación a modo de iglesia negra donde se rinde culto también a algo sobrenatural, solo hay que ver el Cthulhu oculto que adorna las paredes a modo de easter egg, y a la cual las ratas llevaban cadáveres para su alimento, como comprueba Mason nada más llegar, pero su codicia sigue intacta y le llama la atención el collar que lleva un cuerpo sentado, un colgante con la misma forma que la estatua que reina la zona y que proclama la existencia de algo poderoso. Armado con una espada y las riquezas que ha podido guardarse en el bolsillo, Mason encuentra su final tras escapar del cadáver que cobra vida tras perder su colgante y volver a vérselas con la reina rata. Confunde la luz del final del túnel con un reflejo de su linterna y acaba siendo devorado por los roedores. Aunque nos quedamos con ganas de saber más de esa edificación y de ese culto a la deidad Lovecraftiana, el giro inesperado de solo aparecer y dejarlo caer tan elegantemente lo hacen uno de los episodios más especiales. La, para mí, mejor historia de toda la antología de este gabinete es una mezcla entre relato que parece sacado de la mente de Stephen King, con giro final encaminado al horror cósmico más potente, con un montón de cambios de registros, matices argumentales y tiempo para construir un relato sólido, con sentido y con las suficientes sorpresas como para cambiar incluso de temática. La autopsia es una auténtica locura del género. Un sheriff de policía llama a un viejo amigo forense para que se haga cargo de unas misteriosas muertes ocurridas en la mina de su pueblo. Una explosión provocada por un artefacto esférico de lo más extraño que ha dejado un número de víctimas muy alto, aunque realmente en lo que el sheriff requiere que su colega le eche una mano es para descifrar un cuerpo que aparece en mitad del bosque en una circunstancia indescriptible el mismo día de la explosión que hemos comentado y que puede estar relacionado con lo sucedido. Así da pistoletazo de salida tras una intro inmersiva e interesante lo que será la sesión del profesional en la morgue inspeccionando el sujeto en cuestión. Y obviamente la verdad detrás de todo lo sucedido es mucho más perturbadora y trascendental de lo imaginable. Tras ir comprobando que hay cosas que no cuadran y donde los misterios cada vez van a más, todo estalla cuando el cuerpo inerte en cuestión despierta, revive y descubrimos lo que oculta. Hay un parásito alienígena en su interior y habla él directamente, contándole que necesita un cuerpo humano para seguir con vida, un nuevo huésped, prometiendo al protagonista curar su cáncer si le deja entrar en él. En las conversaciones vemos la naturaleza de este ser extraterrestre, poderoso, arrogante, muchos escalafones por encima de la raza humana, conocedor de secretos del universo y con capacidades que nuestra mente no puede llegar a entender, diciendo incluso que algunos antepasados suyos llegaron a provocar verdaderos desastres en el planeta tiempo atrás, algo que convence al prota de evitar que el ser lleve a cabo su propósito, acabando con su vida antes de que termine de completarse la transferencia. Un capítulo que nos vuelve a mostrar el terror de la infinidad del espacio y las criaturas capaces de vivir con y en toda la humanidad. Stacy es una joven tímida e insegura que solo tiene el objetivo de caer bien a sus compañeras de trabajo, superficiales a más no poder, y para ello va a utilizar una crema que proporciona belleza instantánea. Anna Lindley Armipur nos muestra un truculento relato sobre las consecuencias de la búsqueda de los estándares de belleza autoimpuestos socialmente, y la necesidad de pertenencia a un grupo y de aceptación hasta el límite más extremo. Aunque esta historia no tenga un monstruo como tal, la siniestra figura formada por los botes de loción a la que Stacy se abraza en la mejor secuencia de todo el metraje es tan aterradora como bonita y triste a su manera. Sería el comienzo de una pérdida total de la cordura que le lleva primero a acabar con su marido y después a sumergirse en una bañera llena de loción pringosa, mostrando el estado físico de su transformación y su caída total a los infiernos. Tras esto, la mujer va hacia su trabajo, donde es felicitada por sus cambios y por fin forma parte del grupo que antes la ignoraba. Finalmente, la protagonista se eleva en el aire mirando directamente a cámara mientras diversas expresiones son representadas en su rostro. Es posible que la antigua Stacy siga escondida, pero nos hace creer que ha conseguido todo lo que quiere. Este capítulo es una crítica al consumismo moderno y a la búsqueda obsesiva de la belleza. Esa idea de perfección se ha comercializado hasta el punto de ver cómo empresas millonarias se lucran con el complejo de inferioridad de las personas. En el episodio, el desprendimiento de la piel de Stacy es simbólico y puede implicar que la loción en la que se empapó es la que ahora controla su cuerpo. Basándose en el conocido relato de Lovecraft del mismo nombre, uno de los mejores fragmentos de este gabinete de las curiosidades nos lleva a la tremenda historia con final inesperado donde bajo tierra existen seres viviendo. Will, un aspirante a pintor, conoce al introvertido Richard Pickman, cuyas aterradoras obras de arte empiezan a afectar de forma inquietante la percepción de la realidad del primero. Una obsesión enfermiza hacia este y hacia sus pinturas, recargadas, siniestras, casi demoníacas, llenas de monstruos y escenas que desprenden una maldad terrible, le hacen tener alucinaciones, visiones y sucumbir
sucumbir lentamente hacia una visión alterada de lo que le rodea. El porqué de todo eso se encuentra en el sótano de Richard y la razón de esa inspiración macabra en la que saca los modelos perturbadores que dibuja. Hacia el final del capítulo, Will llega a la casa de Richard y decide destruir todas las obras de arte de su antiguo compañero. Entonces, el protagonista manifiesta que esas pinturas efectivamente le causan locura. No obstante, Pickman afirma antes de morir que es el mundo el que vuelve loca a la gente, una frase que tiene lo suyo. Will saca un arma, le dispara y prende fuego a sus creaciones. Aunque se muestra algo arrepentido por lo que acaba de hacer, pronto el terror se apodera de él cuando un enorme monstruo aparece y se lleva el cuerpo de Pickman. Will escapa, cree que todo ha terminado y acude junto a su familia a la galería de arte, donde se impresiona una barbaridad cuando ve las obras de Pickman que había quemado como parte de la exhibición. Al volver a casa, Will encuentra a Rebecca preparando la cena. No está preparado para lo que está a punto de presenciar. Efectivamente, todo parece indicar que las pinturas de Pickman son producto de su experiencia, de cosas que ha visto y no de su imaginación. Él pintaba lo que veía. Como dice el relato original textualmente: la locura y la monstruosidad yacían en las figuras en primer plano, ya que el arte mórbido de Pickman era evidentemente de retratos demoníacos. Estas figuras rara vez eran completamente humanas, pero a menudo se acercaban a la humanidad en diversos grados. La mayoría de los cuerpos, aunque más o menos bípedos, tenían un aspecto vagamente canino y desplomado hacia adelante. La textura de la mayoría era de una especie de goma desagradable. ¿Creéis que los monstruos del episodio hacen justicia a lo que Lovecraft escribe? Si el capítulo de antes conseguía ser una adaptación más que notable del relato del escritor de Providence, el que tenemos aquí es todo lo contrario, porque lo de basado se queda en simples localizaciones e ideas muy generales, contando otra cosa muy distinta a Dreams in the Witch House. Catherine Hardwicke dirige uno de los fragmentos más flojos de toda la serie, pero a pesar de ello, con cosas destacables como su villano o algunos puntos de su argumento. Años después de la muerte de su hermana, un investigador intenta traerla de vuelta sumergiéndose en un mundo siniestro y misterioso con la ayuda de una droga, algo que le servirá para viajar a un mundo alternativo, a una dimensión paranormal donde se encuentra atrapada desde hace años, un reino en el que una fuerte entidad se erige como la dueña de todo. Una bruja. A pesar de su tono adolescente y su falta de fuerza narrativa, terminando en una recopilación de ideas de lo más diversas que no acaban de funcionar, teniendo a Rupert Grint en el papel protagonista como lo más destacable. En el episodio observamos cómo el protagonista se aloja en la antigua habitación de una bruja que fue juzgada y ejecutada hace tiempo, quien afirmaba poder viajar entre distintos planos. Hasta aquí es donde llega cualquier similitud con la obra de Lovecraft. Aquí la bruja se presenta como un ser demoníaco con un aspecto ígneo y arbóreo, y el otro plano es una especie de purgatorio habitado por fantasmas atormentados de humanos fallecidos, donde se supone que está atrapado ella, quien necesita la ayuda del protagonista, que logra llegar hasta allí a través del consumo de psicotrópicos. Este punto sí que es un poco más fiel al relato, un descafeinado fragmento que pierde un poco la posibilidad de haber hecho otra cosa, a pesar de que sí que es verdad que es difícil adaptar la obra original. Panos Cosmatos es una auténtica bestia, y la forma de manejar el horror cósmico, siempre de manera sutil y contenida, como ya lo hacían sus Beyond the Black Rainbow o Mandy, aquí se desata completamente. Una de mis favoritas de toda la serie nos mete en una reunión clandestina de gente importante en torno a un excéntrico personaje que les ha querido reunir, prometiéndoles una experiencia única y avanzando con el ritmo y la dirección esperable del cineasta griego, poniendo toda la fuerza visual y sonora en el asador para contar con imágenes lo que quiere. Nos metemos como un protagonista más en esa mansión, dispuestos a ver qué tiene que ofrecer su anfitrión. Aquí lo importante es entrar en ese clima incierto, lisérgico, anaranjado y brillante. Un preámbulo cocido a fuego lento para detonarse en sus últimos minutos cuando descubrimos que es eso único y fascinante que esperaba a los invitados. Después de que el millonario revelase que la función de cada uno está relacionada con la presencia de más seres del universo, incluyendo su vínculo con el arte, este les incita a consumir sustancias con las cuales expanden su nivel de conciencia e inician la inspección a un peculiar meteorito. Cuando esa extraña piedra se abre y el grupo empieza a caer uno tras otro, el millonario decide no pelear y se fusiona con la criatura, que ahora es un híbrido humano indestructible. Mientras tanto, dos de sus personajes, bajo todavía los efectos de los estupefacientes, consiguen escapar. Esa mezcla de monstruo extraterrestre y humano consigue colarse en las alcantarillas y se abre paso a la ciudad, cuyas conexiones empiezan a crepitar con la energía que desprende el misterioso ser. Saliendo al exterior, imaginamos a seguir causando estragos por ese mundo distópico que se va dibujando a medida que el plano se va abriendo. Nos quedamos con ganas de saber más, sobre todo en su final, aunque a Cosmatos lo que le interesa una vez más es el viaje y no el desenlace. También nos deja ciertas dudas sobre los propósitos
propósitos del millonario, si sabía o no lo que iba a pasar, si quería liberar esa fuerza poderosa, si pretendía que sus invitados asistiesen al macabro show o se le fue de las manos. A pesar de las teorías que puede dejar abiertas, sin duda es de los capítulos más especiales y potentes de toda la serie, con uno de los momentos más icónicos e inolvidables como ese despertar de la entidad brillante con ese derroche técnico y bien llevado a nivel artístico. El gabinete de Del Toro ponía punto y final a la temporada con una historia clásica de fantasmas, una casa en la que los espíritus se ocultan entre secretos de un pasado triste y aterrador. El murmuro de Jennifer Kent, la directora de Babadook, es posiblemente desde el papel el relato menos loco ni arraigado a criaturas cósmicas de todos, centrando su avance en un drama emotivo con el que girar a sus dos personajes principales. Un matrimonio, Nancy y Edgar, que se dedica a estudiar el comportamiento de las aves, viaja hasta una isla, con su hija desaparecida siempre presente, a la que perdieron de niña, y sin poder superar su pérdida, ambos se embarcan con el objetivo de seguir de cerca los corremolinos, unos pájaros que tienen la singularidad de comunicarse a través de murmullos, pero las primeras noches ella ya se da cuenta de que algo no va bien. Comienza a ver la silueta de un pequeño que reclama su atención. Investigando, descubre que esa casa tiene un pasado horrible. Una mujer acabó con la vida de su hijo, ahogándole en la bañera tras enloquecer, para después quitarse la suya. Nancy decide enfrentar a los fantasmas, cuyos sonidos se mezclan con los murmullos de las aves, protegiendo al espíritu del niño, que es perseguido por el de su madre. Protegiendo al menor, la mujer consigue que ésta vaya hacia la luz, partiendo al más allá de manera definitiva. Por otro lado, el espíritu de la madre comprende sus acciones y se lanza por la ventana, diciendo adiós. Si bien no se encuentran rastros de lo que ha pasado, los corremolinos y sus murmullos abandonan la casa, explicando que ya no hay más presencias allí. Impactada por la experiencia, pero decidida a continuar, Nancy decide acercarse a Edgar y, por primera vez, hablar sobre la pérdida de su hija, la cual evidentemente intentaba ocultar constantemente con trabajo. Durante el episodio se da a entender que, mientras Nancy prefirió lidiar con su dolor sepultándolo con el curro, Edgar asumió mucho antes la muerte de su hija, intentando salir adelante con sus actividades. Debido a esto entendemos que la mujer era más susceptible a los fantasmas de la casa y por eso solamente los podía ver ella. ¿Cuáles son vuestros monstruos favoritos de la antología? ¿Qué pensáis de ella? ¿Os gustó? ¿Os pareció irregular? ¿Os gustaría ver más temporadas? A mí desde luego sí. Dejadme lo que pensáis de la serie o de las criaturas en la caja de comentarios, de qué producción os gustaría un vídeo similar, y lo de siempre, ese like ayuda mucho, y suscribíos que estamos cerca de los 300.000 y cuando lleguemos vamos a hacer algo muy especial. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto, sois monstruosamente importantes para continuar adelante y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.